Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúe abundando en nuestros corazones. Hoy continuaremos con nuestro estudio Jesús para Todos. Estaremos estudiando la lección número 8, titulada La obediencia y la gracia. Después que uno ha hecho públicamente y de su propia elección la declaración de fe, a través del acto del bautismo por inmersión completa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuyo nombre es el nombre de Jesús, ¿cómo debería de ser a partir de ahí la vida de todo real creyente? Si la salvación ya la hemos obtenido por lo que Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado. Ofreció su propia vida como sacrificio, como paga por el pecado de toda la raza humana. Y resucitó al tercer día para asegurarnos a nosotros también la resurrección y la vida eterna que tenemos en Él al creer y recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, si todo eso ya está hecho, si Él ya lo hizo todo completamente y perfecto, entonces es necesario para los reales creyentes en Él, que hemos entregado nuestra vida a Él, ¿es necesaria la obediencia? Y si es necesaria la obediencia, ¿para qué es necesaria? Y si lo hacemos con el poder de Él, obrando en nosotros, ¿qué tipo de obediencia es la que es aceptable delante de Dios? ¿Obediencia a qué? Nuestra primera pregunta, la pregunta número 1 es, ¿obedecer a Dios es necesario? ¿Por qué? En el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, dice de la siguiente manera: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús hizo esta declaración, diciendo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, la obediencia producida por el amor a Dios es aceptable y es necesaria. En esto conocemos que amamos a Dios, en que nos amemos los unos a los otros y que obedecemos sus mandamientos. También tenemos otro texto bíblico en la carta de Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, verso 3, y se lee de la siguiente manera: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Es muy importante mirar y hacer énfasis en la frase, dice, pues este es el amor a Dios. El amor de Dios está en nosotros, pero el amor a Dios se manifiesta en la obediencia de sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. En un castellano conocido para nosotros, podríamos decir, y sus mandamientos no son difíciles o no son pesados cuando se obedecen de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? La que produce el amor a Dios. También leemos otro texto en el mismo libro, en el libro de Juan. Este no es la carta, este es el libro del Evangelio.
Juan 14, verso 23. Mire cómo dice. Dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El amor de Dios produce en nosotros amor para darle a él manifestado y se manifiesta visiblemente en la obediencia, como una experiencia propia. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son esos mandamientos? Esto es importante porque estamos hablando de que el amor a Dios se manifiesta en obedecerle. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que obedecer? Jesús dice, lo acabamos de leer en el capítulo 14 de Juan, versos 23, que guardando su palabra. Y en la primera carta de Juan dijo, guardando sus mandamientos, más explícito todavía. Entonces necesitamos ver cuáles son esos mandamientos. La lista la tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 2 al 17. Aquí tenemos a Jehová Dios hablando a través de la boca de Moisés para todo su pueblo de Israel. Y le dice de la siguiente manera, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y viene el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Les pido por favor que vayamos poniendo mucha atención y que lo leamos en cuanto nos sea posible en nuestras propias Biblias, despacio, para que veamos cuál es el orden y cuáles son realmente estos mandamientos. Porque de repente, tal vez usted le han dado la lista de unos mandamientos y usted ha aprendido algunos mandamientos que no son los que están en la Sagrada Escritura, no son los que ha dado nuestro Señor. Así que el número 1 es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El número 2 es, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Advertencia, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. ¿Por qué razón? Porque yo, dice Jehová, soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero la promesa dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el número 2. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué razón? Dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Número 4. Este es el número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, o sea, por esa razón, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Es el número 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Número 6. No matarás. Número 7. No cometerás adulterio. Número 8. No hurtarás. Número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos. Al profundizar en ellos nos daremos cuenta que si los aplicamos y los obedecemos con la fuente de amor correcta, no como religiosidad, no como fruto de religión, y con el propósito correcto, no para ganar salvación, no son difíciles, es agradable, es algo que nos protege y nos trae delicia, paz y gracia a nuestra vida. Pregunta número 3. ¿Son estos mandamientos los mismos de la ley que mencionó Jesús? Esta pregunta es de mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque la lista que leímos la leímos en Éxodo 20. Y muchas personas, o tal vez usted podría decir, bueno, pero fue dado a Israel, judíos israelitas, o pueblo israelita, porque en ese tiempo no se conocían como judíos. Pero dice a Israel, los descendientes de Jacob. Y es Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en el nueva dispensación, bajo la gracia, y todo eso es verdad, bajo la gracia, pero ya vimos que los mandamientos no tienen intervención ni oposición con la gracia. La gracia salvadora de nuestro Señor Jesús es completa y la tenemos ya por fe y la recibiremos cuando Él regrese de una manera literal. Pero la obediencia se produce como un efecto secundario de la salvación, de haber recibido y obtenido la salvación. Vamos a poner un ejemplo práctico. Cuando los novios toman la decisión de contraer matrimonio, se casan. Cuando la esposa ahora es declarada mujer ante Dios y los hombres, entonces ella comienza una vida que trae un efecto diferente a cuando eran novios. Cuando eran novios era enamoramiento, era aquella cosa que tal vez ustedes ya han pasado por ella, y si son jóvenes, muy jóvenes, tal vez todavía no, pero ese es el proceso de enamorar. Pero cuando ya se casan, ahora eso se manifiesta en acciones. La mujer es declarada esposa, la esposa de aquel varón, y ella comienza a hacer labores que antes no hacía. Estamos hablando de un noviazgo y un matrimonio legítimo, normal, una relación normal, ¿verdad? Porque ahora vemos ciertas cosas que están fuera de lo normal, fuera de lo que no es lo original, ni lo bíblico, ni lo legítimo. Bueno, pero entonces la esposa comienza a cocinar, preparar desayunos, cenas, ricas comidas, a lavar, a planchar, a limpiar la casa. Dígame usted, esta mujer está haciendo todo esto para poder ganar el amor al esposo,
o para poder que surja en ella amor hacia su esposo, o porque ya tiene amor para su esposo. Todo esto que ella hace ahora, que no hacía cuando eran novios, todas estas cosas que se muestran literalmente, no se hacen para ella llegar a ser esposa o llegar a ser amada. Lo hace porque ya es amada y porque en ella ya hay amor. Y con ese amor hace todo aquello. ¿Se cansa físicamente? Sí, pero lo hace con gusto, con delicia, lo hace con felicidad. No es una carga, es una manifestación de ella de cuidar a aquel varón que ahora es su amado esposo. Lo cuida. Así es nuestra relación con Dios. Él nos atrae a Él y nosotros con su misericordia respondemos y nos enamoramos y nos comprometemos y nos bautizamos como un acto de matrimonio, como una ceremonia matrimonial, declarando: me entrego, muero a mis deseos y ahora me sujeto y me sumerjo muriendo a todo lo que a mí me gustaba, y voy a levantarme. Cuando salga del agua me levanto decidida a vivir una vida que agrada a aquel que me ha amado antes, que es Jesús. Es ahí donde se cumple y donde se experimenta que obedecer estos mandamientos no son gravosos, no son pesados, son una delicia. Bien, pero volvemos a nuestra pregunta entonces. ¿Son estos mandamientos los mismos que deberíamos de estar obedeciendo hoy? Vamos a ir a mirar a Mateo, el libro de Mateo, capítulo 5, versos 17 al 20. Dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolirlos, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los obedezca y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Tenemos otra cita bíblica, Mateo, en el mismo libro de Mateo, capítulo 22, versos 37 al 40. Dice de la siguiente manera: Jesús les dijo, vamos a comenzarlo desde el verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, un sabio, un erudito, conocedor de esta ley que leímos en Éxodo 20, le dice para tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley.
Qué interesante. Jesús resumiendo esos 10 mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, que también están ahí escritos repetidamente, en 2 mandamientos. Le dice, el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo lo entendemos y cómo lo aplicamos? Bien, si usted puede, por favor, le pido que vaya de regreso a Éxodo 20 y lea los primeros 4 mandamientos. Y dígame usted lo que observa ahí. ¿Hacia quién se refiere? ¿A quién se agrada? ¿A quién se adora? ¿A quién se sirve en esos primeros 4 mandamientos? Es a Dios. Habla al respecto de Dios. Así que esos 4 se resumen en uno. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente. Y luego continúe leyendo los últimos 6. A partir del 5 comienza un mandamiento hacia los padres. Y luego continúa. Obsérvelos, léalos con cuidado y verá que los otros 6 tienen que ver con el respeto, el amor y el servicio a su prójimo. No le hagas esto, no le hagas aquello, no le envidies, no le robes, no le quites su mujer. Todo tiene que ver con su prójimo. Entonces se resume el segundo mandamiento de esos 6. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo como a mí misma? Lo que no me gustaría que mi prójimo me haga, no debo de hacérselo a ellos. No me gustaría, ¿verdad? No nos gustaría y no nos gusta cuando hablan cosas falsas de nosotros. Es levantar falso testimonio. O que nos roben. A veces el robo no es con violencia, un hurto, es robar. No nos gusta. Prestamos y tal vez no se devuelve y nos sentimos que pues nos robaron o nos cobraron de más. La envidia, no codiciarle. Y bueno, leyéndolos lo detallamos y nos damos cuenta de esto. Así es de que son o no son los mismos, amado hermano, amado amigo, son los mismos. Vamos a la pregunta número 4. ¿Puede la iglesia, el sacerdote, el pastor, el obispo, el cardenal, el anciano, el ministro o cualquier ser humano con autoridad religiosa o autoridad civil o cualquier humano puede cambiar estos mandamientos? Vamos de nuevo a Mateo 5, verso 17. Leímos y leemos nuevamente. Jesús dice, no piensen que he venido para abolir la ley y a los profetas o a los profetas. No he venido para abolirlos, sino para cumplir. La otra cita que tenemos aquí, Apocalipsis 22, 18, 19. Dice de la siguiente manera: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Tenemos una cita más propicia todavía. Deuteronomio 4, verso 2. Dice de la siguiente manera: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os he ordenado. Tenemos otra cita, Proverbios 36. Dice: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así es de que nadie puede, nadie debe cambiar, añadir o quitar ni una sola tilde, ni una sola jota, ni una sola letra a estos mandamientos. Pregunta número 5. ¿Qué debo hacer con las tradiciones que enseña la Iglesia y nuestros padres? Si la obediencia producida por el amor a Dios es aceptable y de olor grato a Dios, es necesaria, es importante, y es la obediencia a estos mandamientos. Entonces, ¿qué hacemos con las tradiciones? Con las que nos enseñaron los abuelos. ¿Qué hacemos con lo que nos enseña la Iglesia muchas veces? Cualquiera sea su nombre reconocido de denominación, de organización. ¿Qué hacemos con sus tradiciones y con lo que la Sagrada Escritura enseña y manda que hagamos? Este fue un dilema entre los contemporáneos preparadísimos, intérpretes, fariseos, estudiosos del libro de la ley, la Sagrada Escritura, la Torá, y el pueblo. Y Jesús dio advertencia y dio respuesta a esta pregunta. Pero vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 7, versos 10 al 13. Tenemos registrado uno de los dilemas de Jesús con estos grandes estudiosos. Leemos desde el 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y entonces dice de la siguiente manera: y le preguntaron ellos diciendo: ¿por qué pues tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, el lavamiento de las manos, los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre,
Él está haciendo referencia a los mandamientos que leímos. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al papá o a la mamá. Es corbán, que quiere decir es dedicado a Dios esto. Todo aquello con que te pudiera ayudar. Y no lo dejan hacer más por su padre o por su madre. Invalidan la palabra de Dios por vuestra tradición, que han transmitido de unos a otros, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Pregunta número 6. ¿Es la obediencia entonces a estos mandamientos necesaria para la salvación? De ninguna manera. En el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. El ladrón en la cruz no obedeció un mandamiento, estaba siendo condenado y cumpliendo su condena de morir en esa cruz por violar esos mandamientos. O sea, no estaba siendo ejecutado directamente así, pero las prácticas que él tuvo en su vida eran prácticas malas, que iban en contra, era una violación a esos mandamientos. Así que ahora estaba siendo ejecutado. Mas, sin embargo, ahí recibió gracia, perdón y salvación con vida eterna. Es interesante. Entonces, los mandamientos, amados, nunca se obedecen para alcanzar salvación. Los mandamientos se obedecen como fruto de esa salvación, como fruto de ese amor que nos ha alcanzado, como respuesta recíproca a ese amor maravilloso que ha inundado nuestros corazones. La salvación es gratis para todos los que creen en la obra completa y perfecta que fue hecha en el sacrificio de Jesucristo. ¿Escuchó? En la obra perfecta y completa. La obediencia es el resultado de haber creído y recibido y aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. La pregunta para usted es esta: ¿acepta usted al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida? ¿Y lo recibe usted como tal? Él está llamando ahora. Él está tocando a su puerta. Él está a la puerta y llama. Si usted abre, Él entrará, cenará con usted y usted con Él. Y tendrá en Él vida eterna. La gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca en nuestros corazones. Hasta la próxima semana.